Una excursión campestre, por Graham Greene. Como cada noche, escuchó los pasos de su padre que recorría el exterior de la casa, comprobando si puertas y ventanas estaban bien cerradas. Era el encargado de la agencia Bergson Export, y había convertido la casa en una especie de oficina, con sus métodos bien definidos, con su seguridad meticulosamente preservada, como si también allí hubiese de dar cuenta de todo a un superior. Cada domingo acudía a la pequeña iglesia neogótica de Park Road, acompañado de su esposa y sus dos hijas. Siempre se situaba en el mismo banco. Llegaba de costumbre 5 minutos antes que el resto de los fieles, y él cantaba en tono muy alto, sin sentido alguno de la afinación, sosteniendo a la altura de sus ojos un libro de himnos de enorme tamaño. Cantando himnos de alegrías, imaginaba al orden de su bien gobernada casa, marchando hacia la tierra prometida. Al salir de la iglesia, ella, su hija, dirigía precavidamente la vista hacia la taberna Bricklayers Arms, donde estaba siempre Fred, aunque tan solo durante la media hora que el establecimiento abría en domingo, con su aire de irregular tranquilidad. Escuchó. Cerróse la puerta trasera. Oyó cómo caía el pestillo en la cocina y los pasos de su padre, que se dirigía ahora a comprobar la entrada. No solamente cerraba con cuidado las puertas exteriores, sino también las de las habitaciones vacías, el cuarto de baño y el lavabo. Algo quedaba fuera, algo capaz de penetrar sus primeras defensas. Así es que procuraba levantar una segunda línea antes de meterse en cama. La joven apoyó un oído contra la débil pared divisoria, pudiendo oír las voces que sonaban en la habitación vecina. Las palabras llegaron a ella de manera perfecta, como si hubiera dado vuelta el interruptor de una radio. Su madre estaba diciendo, «Margarina en la comida», y su padre, «Mucho más fácil dentro de 15 años». Luego, el lecho crujió, y surgieron murmullos de agrado y de ternura con los que los dos seres expresaban su satisfacción y comodidad. En 15 años la casa pasaría a ser propiedad de su padre. Había pagado ya 25 libras, y el resto lo iba satisfaciendo mensualmente. Desde luego, solía decir sobre todo después de una buena comida, he mejorado considerablemente la propiedad. Y entonces esperaba que por lo menos uno de ellos le alentara a seguir explicando, he puesto la electricidad en esta habitación. Daba golpecitos a la pared, más allá del pequeño lavabo. Instalé este radiador. Un golpecito final y más enérgico. Planeé el jardín. Si el día era bueno, abría la ventana del comedor sobre la breve alfombra de césped, cuidadosamente recortado. Un montón de escombros, solía añadir. Eso es lo que era esta casa. Durante 5 años había pasado los sábados por la tarde y los domingos trabajando en el pequeño prado, los parterres circundantes y el manzano, que cada año producía una nueva y mayor cosecha de insípidos frutos. Sí, decía, he mejorado la propiedad. Y sus ojos vagaban en busca de un clavo que clavar o una mala hierba que arrancar de cuajo. Si tuviéramos que venderla ahora, conseguiríamos más de lo que llevamos pagado a sus propietarios. Más que un sentimiento de posesión, era el suyo un sentimiento de honradez. Algunas personas que adquirían sus casas a través de una sociedad de crédito las dejaban convertirse en ruinas y luego se mudaban a otro sitio. Permaneció con el oído pegado a la pared, ofreciendo un contorno obscuro, pequeño, falto de madurez. Las voces habían dejado de percibirse, pero en el interior de su cerebro aún sonaban aquellas frases referentes a la propiedad, evocadoras de golpe seco de un martillo, el rozar de un azadón, el silbido de un radiador, el girar de una llave, el chirriar de un cerrojo, los ruidos triviales de hombres que construyen y se afanan. Permanecía en pie, fraguando su traición. Eran las 10:15. Tenía una hora para abandonar la casa, pero no era necesario apresurarse. En realidad, nada había que temer. Habían estado disputando la tradicional partida de bridge a 3 manos, mientras su hermana arreglaba un vestido con el que asistir a cierta fiesta local. Después del bridge, había puesto a hervir el té. Luego llenó las botellas de agua caliente que fue colocando en las camas, mientras su padre efectuaba la cotidiana comprobación. Por aquel entonces no se había hecho aún a la idea de convertirse en su enemiga. Se puso un sombrero y un grueso abrigo, porque aún hacía frío por las noches,
La primavera se estaba retrasando aquel año, según había comentado su padre, observando el lento florecer del manzano. No hizo la maleta. Aquello le habría recordado con demasiada intensidad un veraneo en la playa o un viaje familiar a Ostende, de todos los cuales se regresa. En cambio, su mayor deseo era pensar al estilo inquieto y algo extraño de su amigo Fred. Esta vez no pensaba volver. Bajó silenciosamente la escalera. Penetró en el breve vestíbulo y procedió a abrir la puerta con sumo cuidado. Todo estaba silencioso. Sintióse agobiada por un ligero sentimiento de culpabilidad al no poder cerrar por fuera, pero había desaparecido al llegar al final del sinuoso caminito que conducía hasta la carretera, aún sin terminar. Pasó los espacios vacíos entre las villas, donde los campos heridos permanecían vivos y evidentes con su suave hierba, sus montones de arcillas y sus flores. Caminaba deprisa. Atravesó frente a una hilera de pequeños garajes dispuestos como tumbas en un cementerio portugués, donde el féretro yace bajo la fotografía cada vez más desvaída de su rígido ocupante. El frío aire nocturno le llenó de decisión. Estaba dispuesta a todo mientras dejaba atrás el muelle de Belisha y penetraba en la calle comercial llena de tiendecitas cerradas. Era como un recluta en los primeros meses de la guerra. Su elección la ponía en condiciones de rendir su voluntad al extraño, vigorizante y gigantesco acto. Como habían convenido, Fred se encontraba en la esquina donde la carretera torcía hacia la iglesia. Pudo gustar su espíritu en los labios cuando se besaron y sintióse satisfecha porque nadie más hubiese encajado de manera tan perfecta en aquella ocasión. El rostro de Fred aparecía brillante e intranquilo a la luz de los faroles. Le resultaba tan excitante y desconocido como la aventura que se disponía a emprender con él. La tomó por el brazo y la condujo hasta una callejuela oscura, donde quedó solo unos instantes, hasta que la luz de dos faros alargóse hasta ella, procedente del otro extremo. ¿Tienes un coche?, preguntó excitada, y sintió el tirón nervioso de la mano de Fred obligándola a subir. Sí, le dijo. ¿Te gusta? Y cambió de marchas, poniéndola directa cuando salían por entre las hileras de cerradas ventanas. ¡Qué bonito!, exclamó la muchacha. Vayamos bien lejos. Bueno, asintió él, observando el cuentavelocidades que en aquel instante señalaba los 50. ¿Es que has hallado un empleo? No hay empleos, repuso Fred. No existen. Son pura fantasía. ¿Has visto ese pájaro?, preguntó ásperamente, al tiempo que encendía los faros intensivos en el momento de pasar por delante de las últimas casas, entre un café. Deténgase, amigo. Una zapatería. Adquiera los zapatos usados por su estrella favorita, y un empresario de pompas fúnebres a la puerta de cuyos establecimientos se veía un ángel blanco iluminado por luces de neón. Se hallaban ya en plena carretera. No he visto ningún pájaro. Pues ha pasado ante el parabrisas. Por poco más lo mato. No me hubiera gustado, prosiguió comentando. Es como esos individuos que atropellan a alguien y lo dejan tendido en el suelo. ¿Quieres que vayamos más despacio?, preguntó iluminando el tablero, a fin de que ella viera la vibrante aguja que en aquel momento ascendía hasta los 60. Lo que quieras, contestó la joven, sumida en profundo ensueño. ¿Me vas a querer mucho esta noche? Claro que sí. ¿No volverás nunca a tu casa? No, dijo ella, odiando con toda su alma el constante martilleo, el chirriar de los pestillos y el susurro de los pies de su padre al comprobar las puertas cada noche. ¿Quieres saber a dónde vamos? No. Un matorral acartonado acercóse velozmente, iluminado por los faros, y desapareció enseguida tragado por la oscuridad. Un conejo corrió a esconderse en un seto. ¿Tienes dinero?, preguntó Fred. Media corona. ¿Me quieres? Durante largo rato ella le confió todo aquello que pacientemente hubo de guardar en secreto durante tanto tiempo, lo que se vio obligada a silenciar cuando los domingos por la mañana se comentaban desfavorablemente sus relaciones con Fred. Insistió sobre todas aquellas cosas, mientras los labios de él permanecían fríos e impasibles. Su pie apretaba el acelerador y el coche ganaba velocidad con una sacudida. ¡Qué asco de vida!, exclamó Fred. ¡Qué asco de vida!, repitió la muchacha como un eco. Tengo una botella en el bolsillo, explicó él.
Sácala y echa un trago. No quiero beber. Entonces déjame a mí. Tiene un tapón atornillado. Y con una mano sobre ella y otra sujetando el volante, colocó la cabeza de modo que la joven pudiera verterle en los labios una porción del whisky. No te importa, ¿verdad? Claro que no. Es imposible ahorrar, prosiguió él, con 10 chelines semanales de sueldo. Los gasto muy prudentemente, pero necesito pensar mucho, a fin de disfrutar de cierta variedad. Media corona, a Wakest. 3,6 para whisky. Un chelín en cine. Quedan 3 chelines para la cerveza. Me divierto una vez por semana y listo. El whisky había goteado sobre su camisa, y un penetrante olor llenaba el pequeño vehículo. A ella le gustaba. Era su olor. Me ponen mala cara, prosiguió Fred. Creen que debería buscarme una colocación. No quieren comprender que no hay empleos para nosotros. En efecto, asintió ella. Los viejos ya se sabe. ¿Qué tal está tu hermana? Preguntó Fred de improviso. La luz de los faros trazaba ante su vista dos surcos brillantes, librando el camino de avecillas y otros pequeños seres. Mañana va a una fiesta. ¿Dónde estaremos nosotros? Fred no quiso decir nada. Tenía sus propias ideas sobre el asunto y deseaba conservarlas. ¿Cuánto me gusta eso? Hay un club aquí cerca, le explicó Fred. En una posada. Soy socio de él gracias a Mick. ¿Conoces a Mick? No. Es un buen chico. Entraremos, te invitarán a beber. Saluda a Mick y luego, por la madrugada. Pero ya lo decidiremos más tarde, cuando hayamos bebido algo. ¿Tienes dinero? Un pueblecito. Un pueblecito dormido tras de sus puertas y ventanas cerradas pareció acercarse a ellos, resbalando sobre una pendiente como si quisiera asentarse en el llano. Una baja y gris iglesia normanda, una posada sin muestra, un reloj que da las 11. Mira en la trasera, indicó Fred. Tengo una maleta. Está cerrada. Me olvidé de la llave. ¿Qué llevas dentro? Unas cuantas cosillas, repuso vagamente, que podemos cambiar por bebida. ¿Y dormir? ¿Para qué está el coche? No tienes miedo, ¿verdad? No, dijo ella, no tengo miedo. Es... Pero no acertaba a expresar lo que pensaba de aquel viento húmedo, de la oscuridad, lo extraño del lugar, el olor a whisky y el veloz automóvil. Debemos haber recorrido ya un largo trayecto, añadió. ¿Estamos ya en pleno campo? Una lechuza extendía sus alas sobre un terreno arado en el que iba a posarse. No, es preciso ir más lejos para encontrar el campo verdadero, repuso él. Por lo menos no lo encontrarás en esta carretera. Pronto llegaremos a la posada. Descubrió en su interior cierto sentimiento de nostalgia, causado por aquel viaje oscuro, ventoso y solitario. ¿Es preciso que vayamos a ese club? Preguntó. ¿No podríamos proseguir un poco más? Fred la miró de soslayo. Siempre habíase mostrado favorable a cualquier sugerencia, al igual que ciertos instrumentos de meteorología, estaba formado para reaccionar tan solo a los vientos que soplaran a través de él. Desde luego, asintió. Como quieras. No volvió a acordarse del club, y unos minutos después pasaban ante su fachada. No era más que una casona estilo Tudor, profusamente iluminada y de la que surgía un confuso rumor de voces. Más allá veíase una piscina llena de heno, por alguna razón desconocida. Poco después todo quedaba atrás, como una mancha luminosa que se esconde de improviso en una revuelta del camino. Ahora sí que estamos lejos, dijo él. Nadie se aleja del club. Nos encontramos solos. Podríamos descansar en estos campos hasta el día del juicio sin que nadie se molestara en buscarnos, a no ser que algún labrador, si es que se labran las tierras por aquí. Levantó el pie del acelerador y el coche fue aminorando la marcha. Alguien había dejado abierto un portón de madera y metió el automóvil por él. Avanzaron bamboleándose por el campo, junto al seto, deteniéndose por fin. Él apagó los faros y los dos permanecieron sentados, iluminados por la tenue luz del tablero. «Qué tranquilo está esto», exclamó Fred algo inquieto. Vieron a una lechuza que se preparaba a atacar a algunas bestezuelas, al tiempo que en el seto percibíase el rumor de algo que trataba de esconderse. Pertenecían a la ciudad. No sabían qué nombre dar a tales cosas.
Los capullitos que cubrían el ramaje eran desconocidos para ellos. Señaló hacia un grupo de oscuros árboles y preguntó: ¿Robles? Olmos, dijo ella a su vez, y sus bocas se unieron ignorantes. El contacto la enervó. Estaba dispuesta para el acto más irreflexivo de su vida, pero de aquellos labios secos y alcohólicos sacó la conclusión de que él estaba menos excitado de lo que había supuesto. A fin de darse ánimos, le dijo: Me gusta estar aquí, a tantos kilómetros de las personas conocidas. Pues yo aseguraría que Mick se encuentra ahí mismo, un poco más abajo. ¿Lo sabe? Nadie lo sabe. Así es como lo estuve deseando. ¿Cómo conseguiste este automóvil? Él sonrió, con salvaje y reflexivo regocijo. Ahorré de los 10 chelines. Bueno, escucha, ¿es que te lo ha prestado alguien? Sí, repuso él, y abriendo de improviso la portezuela añadió: Demos un paseo. Es la primera vez que paseamos por el campo. Lo cogió del brazo y pudo notar la tensión de sus nervios al contacto. No hubiera podido predecir lo que haría a continuación. Mi padre afirma que eres un loco, pero me gustas así. ¿Qué es toda esa basura? Y dio un puntapié en el suelo. Me parece que son tréboles, aunque no estoy muy seguro de ello. Era como encontrarse en una ciudad extraña cuyas tiendas ostentasen letreros ininteligibles y donde no se entendiesen las señales de tráfico, donde no existiera nada a lo que aferrarse y en qué descansar. Una ciudad sumida en el más tenebroso de los vacíos. ¿Por qué no enciendes los faros?, preguntó la joven. Me parece que no va a ser fácil encontrar el camino de regreso. Apenas si hay luna. Parecían haberse alejado bastante trecho del automóvil, apenas si éste podía ya distinguirse. Ya nos arreglaremos, le prometió él, no te preocupes. Una vez al final del seto, se encontraron frente a los árboles. Atrajo una rama hacia sí, palpando los brotes. ¿Qué será esto? ¿Un álamo? No lo sé. Si el tiempo fuera mejor, podríamos haber dormido aquí. Lástima no haber tenido más suerte, pero hace frío y está a punto de llover. Volveremos en verano. Él no contestó. Soplaba otro viento y había perdido todo interés hacia su acompañante. Había algo duro en su bolsillo que lastimaba al costado de la joven, y ésta deslizó una mano hacia ello. La envoltura metálica parecía haber absorbido todo el frío de la loca carrera. ¿Por qué llevas un arma?, murmuró asustada. Hasta aquel entonces siempre había trazado una línea alrededor de su intranquilidad. Cuando su padre dijo que aquel muchacho estaba loco, ella sonrió en secreto, segura de conocer el alcance de tal locura. Pero ahora, mientras esperaba su respuesta, notaba cómo aquella iba creciendo, ganando intensidad hasta quedar fuera de su alcance, hasta perderse de vista. No podía ver su fin. Quizá no lo tuviese. No, no podía ya dominarla ni poseerla, del mismo modo que nadie posee la oscuridad o la desolación. No te asustes, aconsejóle él. No importa que te hayas dado cuenta. De improviso, volvióse más tierno que nunca, y le puso una mano sobre el seno. De sus dedos surgía una suave corriente de cariño. ¿No lo ves? La vida es un infierno. Nada podemos hacer. Hablaba suavemente, pero jamás se había ella dado tanta cuenta de su inseguridad. Estaba abierta a todos los vientos, pero estos parecían soplar ahora del este y surgían como cellisca por entre sus palabras. No tengo un penique, prosiguió. No podemos vivir. Nada sacamos con esperar a que encuentre un empleo. Ya no existen empleos. Y cada año, ¿sabes? Es menor la posibilidad por competir gente más joven. Pero, ¿para qué hemos venido? Fred se hizo de pronto más suave, más tierno y directo. Nos amamos, ¿verdad? No podemos vivir el uno sin el otro. No vamos a estar siempre esperando que nuestra suerte cambie. Ni siquiera hemos podido conseguir una noche agradable, añadió, extendiendo la mano hacia la lluvia. Podemos pasar un buen rato en el coche y luego, por la mañana. No, no, se puso ella tratando de alejarse. No, es horrible. Jamás. Jamás dije. No notarás nada, le indicó Fred con expresión inexorable y lenta. Ella podía ahora observar que sus palabras de protesta no habían causado efecto alguno.
Su acompañante las acusaba, pero de un modo frío y distante. Era lo mismo que arrojar al aire fragmentos de papel. Inútil oponerse o discutir. Ninguno de nosotros espera nada. Quizá, yéndonos juntos, sea mejor, añadió complacido. Es como una apuesta. La joven recordó las numerosas ocasiones en que sus monedas habían desaparecido por la ranura de una máquina tragaperras. Fred la estrechó contra sí al tiempo que decía con acento convencido: Nos amamos. Es el único camino. Debes confiar en mí. Parecía un lógico experimentado, bien al corriente de semejantes temas. La joven desesperó de encontrar un punto vulnerable. Solo aquella aserción: Nos amamos. Y ahora empezaba a dudar también de esto, tal era el acento implacable a que lo llevaba su egoísmo. Quizá exista algún modo, empezó. ¿Y por qué ha de existir? De lo contrario, todo el mundo obraría así en todas partes. Lo hacen, afirmó el triunfante, como si tuviese más importancia el hallar un argumento incontrovertible que encontrar un camino para proseguir viviendo. Solo has de leer los periódicos, murmuró. Su voz era suave, incitante, como si considerase que las palabras bastaban para disparar el miedo. Lo llaman un pacto de suicidio. Ocurre a cada paso. No puedo, no tengo valor. No es preciso que hagas nada, insistió él. Yo seré quien lo realice. Su calma la horrorizó. ¿Quieres decir que vas a matarme? Te amo lo suficiente para ello. Te prometo que no te dolerá. Parecía querer convencerla de tomar parte en un juego inocente y trivial. Estaremos siempre juntos. Y de pronto, la joven comprendió que aquel amor no era sino una llamita semejante a la del gas, jugueteando en la tenebrosa cima de su irresponsabilidad. Lo había amado, a pesar de todo, pero ahora comprendía que su locura carecía de límites, que la envolvía por completo. Podemos vender algo, imploró. Esta maleta. Intuyó que la estaba observando, divertido, que esperaba todas aquellas excusas y que había preparado sus respuestas de antemano. Tan solo pretendía fingir que la tomaba en serio. Nos darían 15 chelines, respondió. Nos durarían un día, sin divertirnos demasiado. ¿Y lo que contiene? Ah, eso es otra cosa. Quizá 30 chelines. 3 días. Economizando mucho. Podemos encontrar trabajo. Lo he estado intentando desde hace varios años. Existen subsidios. No soy trabajador asegurado. Pertenezco a la clase dirigente. ¿Y tu familia? ¿No podría ayudarnos? ¿Dónde iba a quedar entonces nuestro orgullo? Repuso él con desdén. Quizá el que te ha prestado el coche. ¿Recuerdas el episodio de Hernán Cortés al quemar sus naves? Pues yo he quemado las mías, repuso Fred. He de matarme. Verás, el coche lo he robado. Seríamos detenidos en el pueblo siguiente, e incluso es ya demasiado tarde para volver atrás. Se echó a reír. Había llegado al punto culminante de sus argumentos y nada más que había que discutir. Hubiérase dicho que se sentía completamente satisfecho y muy feliz. Aquello la enfureció. Quizá tú hayas de matarte, pero yo no. ¿Por qué he de hacerlo? ¿Qué derecho tienes? Retrocedió frente a él, sintiendo a su espalda el roce de un tronco viviente de árbol. Oh, exclamó Fred irritado, si es que quieres proseguir sin mí. Siempre había admirado su desdén y aquel modo de sobrellevar sus dificultades sin perder la compostura, pero ya no podía llamársele orgullo. Era una carencia absoluta de valores. Puedes volverte a casa porque pienso quedarme aquí. Mañana podrás acudir a la fiesta y además se celebra una partida de whist en la parroquia, ¿verdad, querida? Te deseo muchas felicidades en tu hogar. Había cierto salvajismo en su actitud. Apretaba con los dientes la paz, el orden, la seguridad, macerándolos de tal modo que la muchacha no pudo menos de sentir cierta compasión hacia lo que se había unido en despreciar. Un martillo golpeó su corazón, introduciendo un clavo y otro clavo. Trató de pensar una respuesta amarga, porque, después de todo, debía decirse algo. Era preciso corresponder a la negativa virtud de no ocasionar daño, de proseguir sencillamente, como su padre proseguía, sin desfallecimientos ni reproches. Al instante siguiente ya no sentía cólera. Se habían descubierto el uno al otro.
Él siempre deseó este momento, el campo oscuro, el arma en su bolsillo, la escapatoria, el azar, y ella, con menos franqueza quizá, quiso también un algo de ambas cosas, irresponsabilidad y un amor verdadero, peligro y un corazón seguro. Bueno, me voy, dijo él. ¿Vienes conmigo? No, fue su respuesta. Fred vaciló. Su decisión parecía debilitarse. Cierto sentimiento de asombro y de abandono pareció acercarse a ella, atravesando la oscuridad. Hubiera querido advertirle, no seas loco. Deja ese coche donde está, regresa conmigo y ya nos las arreglaremos para volver a casa. Pero estaba seguro de que tales pensamientos habían acudido al cerebro de él y que tenía preparada su respuesta. 10 chelines semanales, carencia de trabajo y el irse haciendo viejo, poco a poco. La paciencia era una virtud de otros tiempos. Echó a andar rápidamente a lo largo del seto sin ver a dónde iba. Tropezó en una raíz y lo oyó maldecir. Aquella breve exclamación flotó en la oscuridad, llenando a la joven de pena y de horror. «Fred, Fred, no lo hagas», gritó, y echó a correr en dirección opuesta. Ya que no podía detenerle, deseaba apartarse de allí lo antes posible. Una rama se quebró bajo sus pies con fuerte chasquido, y una lechuza ululó sobre el campo más allá del seto. Era como un ensayo, con efectos acústicos, pero cuando la verdadera detonación sonó, todo fue muy distinto. Un golpe sordo, como el de una mano enguantada golpeando una puerta, y ningún grito. No lo comprendió al principio, y más tarde se dijo que jamás podría recordar con precisión el momento exacto en que su amante había dejado de existir. Se hizo un rasguño contra el coche al correr ciegamente. Un pañuelo Woolworth con puntitos azules yacía en el asiento a la luz del tablero. Estuvo a punto de cogerlo, pero no, se dijo. Es mejor que nadie sepa que estuve aquí. Apagó la luz y echó a andar silenciosamente por el campo de tréboles. Al hallarse segura, pudo empezar a lamentar los hechos. Quiso cerrar una puerta tras de sí, correr el cerrojo, percibir el chasquido del pestillo. No había ni 10 minutos de camino hasta la posada, siguiendo la desierta carretera. Voces aguardentosas hablaban un idioma desconocido, el mismo que empleara Fred. Hasta sus oídos llegaba el tintineo de las monedas al ser introducidas en las tragaperras y el siseo de la soda. Escuchó aquellos ruidos como si procedieran de un enemigo del que quisiera escapar. La aterraban como algo carente de sentido. No era posible pedir auxilio. Era como un deseo de satisfacer, como una boca hambrienta que se abriese ante ella. Un hombre trataba de poner en marcha su automóvil. El motor no funcionaba. Soy Bolshi, decía. Creo que... Una muchacha flaca de pelo rojo permanecía sentada en los escalones del umbral, observándole. Estás equivocado, le dijo. Soy liberal conversador. Liberal conservador. No puedes ser conservador. ¿Me quieres? Quiero a Joe. No puedes querer a Joe. Vamos a casa, Mike. El hombre trató de nuevo de arrancar su coche y ella, acercándose como si saliera del club, le preguntó, ¿me llevan a casa? Desde luego, encantados. Sube. ¿Es que no funciona? No. ¿Se ha negado? Hombre, me das una idea. Elevó la capota y ella tapó el carburador. Había empezado a llover de manera lenta, pero seguida y penetrante. Esa clase de lluvia que suele caer sobre las tumbas, y los pensamientos de la joven se fijaron en las callejuelas, prosiguiendo hacia el campo, el seto, los árboles. Robles, álamos, olmos. Se imaginó la lluvia mojando el rostro de Fred. El charco que se formaría en cada una de sus cuencas, derramándose después a ambos lados de la nariz, pero no podía sentir sino contento por haber escapado de él. ¿Dónde van? Preguntó. A De Vices. Creí que iban a Londres. ¿Dónde quieres que te llevemos? A Goldings Park. Voy a entrar, Mike. Está lloviendo, anunció la pelirroja. ¿No vienes? Voy en busca de Joe. De acuerdo. El coche avanzó tambaleándose, abollando el guardabarro contra un poste y rozando otro automóvil detenido allá. No es ese el camino, advirtió la muchacha.
Ya volveremos. Metió el coche en la cuneta, dio marcha atrás y volvió a arrancar. Ha sido una reunión muy divertida, dijo. La lluvia caía con más fuerza, haciendo borrosa la visión a través del parabrisas, cuyo limpiador estaba estropeado. Pero la joven no se preocupaba de nada. El hombre condujo a 60 por hora. Era un automóvil viejo y no daba más de sí. Además, caía una gotera a través de la capota. Da vuelta al interruptor y oiremos música, la invitó. Y cuando del altavoz surgieron las notas alegres de un bailable, dijo, «Es Harry Roy. Se le conoce enseguida». El coche se introdujo en la negrura de la noche, llevando consigo la cálida tonada. De improviso el hombre explicó, «Tengo un amigo allí, mi mejor amigo. Ya debes conocerlo, Peter Wetherall. Sí, debes conocerlo». «No, pues te lo he de presentar. Hace tiempo que no lo veo. A veces paso semanas enteras bebiendo». Una vez, la radio interrumpió su programa musical para avisar que Peter faltaba de su domicilio. Estábamos los dos en el coche. Lo que nos reímos. ¿Es eso lo que hace la gente cuando se la echa de menos? ¿Conoces ese disco? No es Harry Roy, sino Alf Cohen. Usted es Mike, ¿verdad? Preguntó la muchacha de improviso. Me prestaría... Él se puso inmediatamente a la defensiva. No tengo ni un penique, repuso. Camaradas en la desgracia, trata de sacar algo a Peter. ¿Por qué quieres que te lleve a Goldings Park? Porque vivo allí. ¿Vives allí? Sí, asintió ella. Vaya con cuidado. Ahora se acerca una limitación de velocidad. Él se mostraba perfectamente obediente. Levantó el pie y dejó que el automóvil avanzara a 20 kilómetros por hora. Los faroles discurrían a su lado, iluminándoles el rostro. Era un hombre ya maduro, de unos 40 años, 10 más que Fred. Llevaba una corbata a rayas y pudo observar que las mangas de su americana estaban raídas en los codos. Ganaría unos 10 chelines a la semana, pero no más. El pelo empezaba a escasearle. «Déjeme aquí», le indicó. Detuvo el coche. Apeóse la joven y la lluvia prosiguió con fuerza. El desconocido la siguió unos instantes. «¿No me dejas que entre?», solicitó. Ella sacudió la cabeza. La lluvia lo escalaba. Más allá de la joven encontróse el buzón de correos, el muelle y la carretera. «¡Qué asco de vida!», exclamó el hombre con cierta cortesía, al tiempo que le alargaba la mano mientras la lluvia repaqueteaba la capota del destartalado vehículo y le corría por el rostro hasta el cuello y la corbata. Pero ella no pudo experimentar piedad hacia el desconocido. Ni piedad ni atracción. Tan solo un débil sentimiento de horror y de disgusto. Cierta intranquilidad brillaba en sus húmedos ojos mientras la suave música de Alf Cohen y su banda surgía del automóvil, poniendo en evidencia la absurda irresponsabilidad de aquella escena. «Volvamos», rogó él. «Vayamos a algún sitio. Demos un paseo por el campo. ¿Por qué no acercarnos hasta Maidenhead?» Trataba de retener su mano flojamente. Ella se zafó. No podía resistirlo. Alejóse por la carretera a medio construir en dirección al número 64. El desigual pavimento del jardincillo frontal pareció sostenerla en su avance. Abrió la puerta, y a través de la oscuridad y de la lluvia pudo oír cómo el coche iniciaba la marcha, con chirriar de frenos, y se alejaba zumbando, aunque no hacia Maidenhead, de Vices o el campo. Debía haber soplado otro viento. Su padre salió al rellano, preguntando, «¿Quién anda por ahí?» «Soy yo», repuso ella. «Creí que te habías dejado la puerta sin cerrar». «¿Lo estaba?» «No», fue su suave respuesta. Y al decirlo corrió el cerrojo con firmeza, aunque sin ruido. Luego esperó hasta que la puerta del cuarto de su padre se hubo cerrado, y acercó la mano al radiador para calentarse los dedos. Aquel hombre había hecho cuanto pudo para mejorar la propiedad. «Dentro de 15 años», se dijo, «será nuestra». Sentíase libre de preocupaciones y dolores, percibiendo tan solo el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado. Su padre lo había estado repasando durante el invierno, metro a metro, con el fin de evitar las goteras. La lluvia quedaba afuera, tamborileando sobre el porche y picoteando los campos de trébol. Permaneció junto a la puerta, notando tan solo la débil repulsión que le invadía ante todo lo despreciable o lo contrahecho. De todos modos, pensaba, la cosa no es tan trágica como parece, y contempló con emoción rayana en la ternura
el vasto cerrojo que cualquier hombre hubiese roto de un porrazo, pero que asimismo un hombre había colocado allí, el dependiente principal de la casa Bergson. 1937.